Hola alumnos, soy Benjaminera, soy de Academias A1. Una vez que ya revisamos los conceptos de hidrostática, ahora vamos a ver tres problemas clásicos para utilizar o para ver cómo se aplica cada uno de los principios fundamentales. A ver, veamos este problema clásico de aplicación del principio de Pascal. ¿Cuánto debe pesar la persona para que soporte el peso del auto? El peso del auto es 7500 newton. Podrán notar que aquí está la persona, área 1 es 5 metros al cuadrado, es el que está lógicamente soportando el carro, y área 2 0.5 metros al cuadrado, es el que está debajo de la persona. Lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta que hay dos pesos, el peso del carro y el peso de la persona. Por el principio de Pascal, vemos que la presión en este primer embolo es exactamente el mismo en este segundo embolo. Entonces, el peso de la persona entre el área 2 es igual al peso del carro entre área 1. Por ende, peso de la persona es la incógnita, el área 2 sí lo conocemos, 0.5 metros al cuadrado. El peso del carro también lo conocemos, 7500 newton, y el área 1, 5 metros al cuadrado. Por simple inspección, tenemos que el peso de la persona es 750 newton. Ojo, debemos tener bastante cuidado respecto a lo que nos preguntan. El peso de la persona es 750 newton, pero por ejemplo si preguntasen cuánto es la masa de la persona, este peso debemos dividirlo entre la gravedad, que sería aproximadamente 75 kilos. Vamos hacia el segundo problema. Este es un problema de aplicación del principio de Arquímedes. ¿Cuál debe ser la densidad del cuerpo para que solo su 40% del volumen esté sumergido? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un cuerpo parcialmente sumergido donde solamente el 40% está debajo del nivel del agua. Veamos. Este cuerpo entenderán que tiene una masa del cuerpo, el cual no nos interesa por el momento. Pero podrán notar de que acá hay dos fuerzas principales. El peso del cuerpo y la fuerza de empuje, la cual denotada por el principio de Arquímedes. Para que eso esté en reposo, ambas deben ser exactamente iguales. Entonces, el peso del cuerpo debe ser igual a la fuerza de empuje. El peso del cuerpo no es otra cosa más que la masa del cuerpo por gravedad. Y la fuerza de empuje, como saben, es la masa del líquido desalojado, líquido desalojado, por la gravedad. Como ustedes sabrán, esta masa de líquido desalojado la podemos colocar acá. ¿Cuánto es densidad? Es masa entre volumen. Entonces la masa sería densidad por volumen. Esta pequeña fórmula la vamos a reemplazar acá. ¿Qué es lo que tenemos? Masa del cuerpo por la gravedad es igual a masa del líquido desalojado, que sería la densidad del líquido desalojado, líquido, por el volumen del líquido desalojado, por G. Deben tener bastante cuidado de lo que estamos aquí analizando, es el líquido desalojado, no absolutamente todo el líquido que está en el cuerpo o en este recipiente. La densidad del líquido, cuando no nos denotan qué líquido es, nosotros asumimos que es agua, y el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, masa del cuerpo por G, densidad del líquido, 1 gramo por centímetro cúbico. El volumen del líquido desalojado es justamente dato del problema, el 40% del volumen. Quiere decir que el volumen del líquido desalojado es el 40%, que es el 0.4, del volumen del cuerpo.
lo multiplicamos por G. ¿Y qué es lo que tenemos acá, estimados alumnos? Volumen del cuerpo y masa del cuerpo. G se puede eliminar. Entonces, masa del cuerpo entre el volumen del cuerpo es igual a 0.4 por esta gravedad, que sería, por esta densidad, perdón, 0.4 gramos por centímetro cúbico. Y yo les hago la pregunta, masa del cuerpo entre volumen del cuerpo, ¿no sería la densidad que nos están solicitando? Entonces, para densidad del cuerpo es igual a 0.4 gramos por centímetro cúbico. Así de sencillo se aplica el principio de Arquímedes en esta clase de problemas. Tener bastante cuidado cuando nosotros analicemos el líquido desalojado. Solo el líquido desalojado. Ahora veamos por aquí una aplicación del principio fundamental. ¿Cuál debe ser la altura de la columna de mercurio en el sistema en reposo? Densidad del mercurio, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Esto es bastante parecido al problema de Torricelli. Este es un experimento de Torricelli y vamos a tratar de encontrarle lógica. Acá hay dos puntos, el punto 1 y el punto 2. 1 en la superficie, en el aire libre, digamos, y 2 debajo de la columna de mercurio. Podrán notar que la presión en estos dos puntos, según el teorema fundamental, es exactamente la misma. ¿Y cuál sería la presión en 1? La presión en 1 sería la presión atmosférica. Y esta presión atmosférica, dato del primer video, es 1.013 por 10 a la quinta newton sobre metros cuadrados. Y la presión en el punto 2 por una columna de mercurio no es otra cosa más que la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Entonces aquí, muy sencillo, vamos a intentar encontrar la altura de mercurio para que esto esté en reposo. 1.013 por 10 a la quinta newton sobre metros cuadrados. Densidad de mercurio es 13.600 kilogramos entre metro cúbico. La gravedad, vamos a suponer que sea 9.8. Estoy colocando 9.8 para ser bastante preciso en el cálculo de la columna. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por la columna de mercurio. Aquí ustedes se deben dar cuenta, tenemos masa y tenemos aceleración. Masa por aceleración siempre es newton. Entonces, estamos hablando que tenemos una ecuación correctamente planteada donde la respuesta de la columna de mercurio se va a denotar en metros. Entonces, haciendo un cálculo simple con la calculadora, la columna de mercurio, ojo, que esta es la única incógnita en este problema, es 0.76 metros. Y yo sé que esto lo han escuchado antes, que estimados, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Justamente porque la columna de mercurio tiene 760 milímetros. Esto es una comprobación muy sencilla del experimento que realizó Torricelli. Más que todo, chicos, deben tener cuidado de la aplicación de Pascal. Solamente se aplica cuando hay dos embolos y todo está correctamente cerrado. La aplicación del principio de Arquímedes es cuando el cuerpo está en reposo, el cuerpo no se está moviendo, motivo por el que estamos estudiando hidrostática. Hidrostática significa los fluidos en reposo. Y columna o este principio fundamental es simplemente recordar que dos puntos sobre la misma altura tienen la misma presión. Nos estamos viendo.